Hola muchachos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Vamos a hablar un poco sobre máquinas virtuales. Todo el mundo habla de máquinas virtuales, pero en realidad hay una serie de cosas que hay que saber para poder utilizarlas. Es decir, no basta solamente con descargar un VMware, e instalar una máquina o el VirtualBox, instalar una máquina y empezar a crear una máquina virtual, sino que es toda una arquitectura, toda una serie de infraestructuras que están involucradas en este proceso. Entonces, como es un componente fundamental dentro de lo que es el cloud computing, pues creo que vale la pena que platiquemos un poco al respecto. Empezar. Eh, para comenzar, pues sería bueno definir lo que son máquinas virtuales. Y, pues una máquina virtual es ni más ni menos que una emulación, que es una virtualización de un sistema computacional. Básicamente trabajan igual que una computadora física, muy similar en realidad. Proveen esa funcionalidad, es decir, tenemos una máquina virtual donde hay una configuración de usuario y un sistema operativo que es el guest, ¿verdad? Eso se almacena dentro de un software de virtualización, en el cual podemos administrar, por ejemplo, como Hyper-V, que podemos tener una serie de máquinas virtuales, y mediante Hyper-V podemos manejar su capacidad de procesamiento, su capacidad de almacenamiento, una serie de cosas, ¿verdad? Y también podemos ver la infraestructura en eso. ¿Qué cosa es la infraestructura? Vamos a hablar un poquito de eso. Este, por cuánto es importante conocer de qué manera se va a accesar, qué funcionalidad de seguridad va a tener para poder ser accesada y una serie de vainas que están dando vuelta por ahí. Vamos a darle a eso. ¿Qué nos provee Azure Virtual Machine Service? Pues nos provee sobre todo escalabilidad, ¿verdad? Escalabilidad quiere decir que podemos agarrar una máquina virtual y podemos hacer upgrades en tiempo real, sin mayor espera, y ponerla en servicio con solamente hacer un par de clics y listo, pues. On demand, que quiere decir que están siempre disponibles cualquier cantidad de máquinas, las que querramos, podemos hacerlas, es una cuestión de manejar los costos. Y tenemos disponible una caja de herramientas para poder configurarlas de la mejor manera posible en términos de infraestructura. Ahora, la administración de las máquinas virtuales, pues, cuando es on-premise, ¿quién administra las cosas? Y ahí pues vos haces todo. Administrar los accesos, administrar los datos, administrar la aplicación, administrar todo lo que está en el runtime, qué sistema operativo va a correr, qué máquina virtual dentro de ella podría correr incluso, eh, su comportamiento de red, qué número IP va a tener, etcétera. Todo lo manejas vos ahí. Qué acceso de red va a tener también y cómo va a ser la seguridad en eso. Y una cosa muy importante es cómo se va a manejar el almacenamiento en esa máquina virtual. O sea, la máquina va a tener un disco duro, eh, lógico, virtual, va a tener un disco duro sólido o va a tener un disco duro tradicional. Todas esas cosas las administramos nosotros. Cuando ya estamos hablando de un proveedor de cloud computing, por ejemplo Azure, en este caso, pero también existen otros, les he mencionado, está Amazon Web Service o AWS, pues entonces aquí uno empieza a administrar menos cosas, ¿verdad? Entonces que el IaaS, o sea, Infrastructure as a Service. Entonces vemos aquí que ya nosotros no nos hacemos cargo de lo que es la parte de Compute, Networking y Storage. Esa parte básicamente es administrada desde el Cloud Computing. Cuando es Platform as a Service, pues administramos menos cada vez, de hecho. Ya la parte de lo que es runtime, el sistema operativo, la máquina virtual en sí, es administrado por el cloud provider. Y al final, pues el software as a service, pues prácticamente ya administra la mayoría de las cosas. Obviamente nosotros tenemos que administrar los datos, pues, y los accesos que vamos a utilizar dentro de la máquina virtual. Ahora, ¿cómo trabaja el servicio de máquina virtual? Entonces, ¿cómo trabaja el servicio de máquina virtual? Bueno, en primera instancia lo que tenemos aquí es que la máquina virtual, pues, es básicamente un recurso de gestión lógico para controlar todo lo relacionado con la máquina virtual en Azure. Y hay un scale up and down, básicamente, ¿verdad? Se le pueden agregar y quitar discos duros, configurar extensiones y muchísimas cosas más.
Lo primero que se hace cuando creamos la máquina virtual, pues es crear el disco donde se almacenará el sistema operativo. Nosotros vamos a escoger qué sistema operativo va a ser, podemos escoger de qué tamaño va a ser. Eh, este disco contiene el disco de boteo, es decir, cómo va a arrancar. ¿Okay? Lo otro es, esto funciona como un disco temporal, que no es administrable. Este es un disco al que no se recomienda ponerle nada de datos que sea valioso porque es un disco que básicamente de caché, que lo que hace es acelerar la máquina en términos de utilizarla como un repositorio temporal, meter archivos ahí o información, procesarla en tiempo balazo en realidad, pues lo limpia. Pero como les digo, es un disco básicamente temporal, no se debe utilizar, nunca se debe utilizar para almacenar ningún tipo de información ahí. Ya está incluido dentro del precio de la máquina virtual, dependiendo de qué máquina virtual vamos a tener, perdón, independientemente del tipo de máquina virtual que va a tener, ella tiene un disco duro temporal. Adicionalmente a esto, pues ya vienen los discos que son los manejados, que lo utilizado pues para los datos de las aplicaciones, y eso es totalmente escalable, como les decía. Por eso aquí aparecen unos puntitos, es decir, esto pueden aparecer uno, dos o pueden ser cuantos discos necesitemos, pues vamos a escalar ahí de 1, 2 hasta n. Así de poderoso es esto. ¿Okay? Ahora, dentro de las máquinas virtuales también existe una serie de cosas que es el manejo del Network Interface, o sea, el NIC. Es exactamente como si fuera una máquina física. Tiene su NIC, es conectable la máquina virtual a una red virtual, pero también a una existente. Entonces puedo juntar una subred del VNet, que es una red virtual. El mínimo es uno por máquina virtual. Se puede hacer una dirección de MAC asignada, exactamente como si fuera una física. Y también tiene una IP privada para las conexiones internas. ¿Okay? Es decir, tenemos aquí toda la interfaz y tenemos un NIC card que es virtual con un IP privado. Se le puede poner subneteo también a esto, se le puede hacer una segmentación de redes virtuales para la asignación eficiente de direcciones IP. Y dentro del Virtual Network, el módulo de construcción de la red está dado también, es soportado dentro de las máquinas virtuales. Se pueden asignar direcciones de IP customizables a esto, es decir, no tiene que ser designada por el proveedor ni nada por el estilo. Antes, hace mucho tiempo, eran designadas estrictamente por un proveedor, ahora ya no. Se puede hacer una configuración de una red privada virtual. Y como podemos ver, podemos segmentar y hacer una serie de cosas en términos de IP privado, ¿verdad? No hay que olvidar también los componentes de seguridad que tiene que tener esto. Y está aquí pues el Network Security Group, que esto que es lo que hace, pues filtra el tráfico entrante y saliente, es el inbound y el outbound dentro del tráfico, ¿verdad? Podemos aplicarles políticas de seguridad que son administrables, y dentro de las consolas de manejo de las máquinas virtuales en Azure también podemos ponerle una IP pública estática asignada permanentemente a esto, y permite la configuración de FQDN para cuestiones de nombre, pues para que puedan ser accesada, por ejemplo, como por ejemplo el nombre de la máquina, la región, cloud.azure.com, pues entonces es perfectamente manejable y customizable. Hay que recordar que esto es como un buffet, sí, ¿verdad? Entre más cosas pongamos, pues el costo puede subir, y usualmente sube. ¿Okay? También dentro de esto, aparte de todo el esquema que estamos viendo que ha venido creciendo, pasa a ser una máquina virtual bien simple, un archivito que hemos tenido, por ejemplo, tradicionalmente trabajado con VMware o con VirtualBox. Por ahí tenemos una infraestructura en este pequeño esquema que estamos mostrando aquí. Y él maneja también algo que se llama almacenaje de diagnóstico. El almacenaje de diagnóstico pues no es nada más que un almacenaje de registros de diagnóstico de arranque. Este tiene el alojamiento de los registros de diagnóstico de los huéspedes del sistema operativo. ¿Okay? Eso nosotros no lo tocamos. ¿Okay?
Ahora, hay que considerar algunas características que son claves para todo este asunto. Por ejemplo, algunas de las características claves son que soporten tanto Windows como Linux en el sistema operativo, ¿verdad? O sea, no es ya aquella cuestión de Microsoft de que era estrictamente todo Microsoft y nada más. Ahora no, ahora hay apertura en ese sentido, pues y puede soportar sistemas operativos en esta gama. Sus opciones de extensión, tiene opciones de extensión y automatización. Las imágenes pueden ser personalizadas, estamos hablando de imágenes de máquinas virtuales. Tienen altísima disponibilidad, tienen muchos sistemas de redundancia que lo vamos a ver ahorita. Eh, Son monitoreables todistas, tienen conjuntos de disponibilidad, zonas de disponibilidad y conjuntos de escala. Okay. Vamos a hablar un poquito sobre algunas cosas de esto, de conjuntos de disponibilidad, zonas de disponibilidad y conjuntos de escala. En los conjuntos de escala o los scale sets, tenemos de que las máquinas virtuales son iguales. Es decir, los conjuntos de escala son grupos de máquinas virtuales idénticas creadas a partir de la misma imagen. ¿Para qué podría servir eso? Pues sencillamente redundancia. Uno podría venir a manejar a través de el load balancer, esto que está aquí, el tráfico hacia las máquinas virtuales, y ese que se encarga de controlar pues qué carga va hacia qué máquina. Pues entonces eso hace de que puedan servir rápidamente, funcionan rápidamente. Ahora, como una imagen es una sola imagen de máquinas virtuales, pues, como les digo, creadas a partir de la misma imagen, se vuelve más liviana. O sea, tener una máquina madre, por decirlo así, donde tiene todas las características, y estas que son imágenes de ella, pues solamente heredan las partes necesarias y lo vuelve más rápido. Ahora, el autoescalado, el número de máquinas virtuales en el conjunto de la escala se define por reglas de autoescalado basadas en el horario o la demanda. Okay, o sea, él se empieza a regular de acuerdo que tanto a la definición de horas pico y ese tipo de cosas que puedan pasar, de acuerdo al uso que le demos. Nuevamente, si la máquina virtual permanece encendida todo el tiempo, pues y siempre está en producción, pues, ¿verdad? O sea, no necesariamente tiene que estar en producción en todo el tiempo, depende del usuario, pues la factura va a ir creciendo también, o puede ir disminuyendo. Eso es como la luz, si tenés todas las luces encendidas, pues pagas mucho, y si tenés poquísimas luces encendidas y solo por rango de tiempo, pues pagas menos, ¿verdad? Ahora, de lo que es el set de disponibilidad o lo que es availability sets, tiene algo que se llama fault domain o el dominio de fallas. Esto no es nada más que un grupo de máquinas virtuales que comparten una fuente de poder común y un switch de red. ¿Okay? Tienes también un update domain, que es un grupo de máquinas virtuales que pueden ser reiniciadas al mismo tiempo para actualizaciones. Por ejemplo, tienes un fault domain aquí. El máximo que puedes tener son 3 en los fault domains. ¿Okay? Digamos que tenés aquí el fault domain, entonces vos puedes definir dónde se va a hacer el update y él se encarga de hacer el resto, pues, automáticamente. Automáticamente se pueden reiniciar todas y automáticamente pueden ser actualizadas todas. ¿Ok? Entonces tenés aquí una máquina virtual que está trabajando en un fault domain, en este caso el fault domain 0, la siguiente pasa a trabajar en el fault domain 1, etcétera, la 2, etcétera, y todas empiezan a trabajar y actualizarse automáticamente. Ahora, ¿dónde hay que tener cuidado? En este tipo de estructura, en el web tier o web tier, no sé cómo se dice en realidad, data tier. En algo que se llama set de disponibilidad, en los availability sets, como les decía, tenemos los fault domains, el update domain, pero también tenemos aplicaciones de múltiples niveles. Para las aplicaciones de varios niveles, la capa se separa en diferentes conjuntos de disponibilidad, es decir, hay un cambio en términos de arquitectura ahí. Hay que tener en cuenta que si estamos trabajando con este tipo de aplicaciones basadas en arquitectura o capas, como el web tier, data tier, hay que ponerla en diferentes sets de disponibilidad. ¿Okay? Si no, pues funcionan mal. Pues, lo ideal es tenerlas separadas así. Porque el objetivo de todo esto es tener, como el concepto lo dice, set de disponibilidad, tener altísima disponibilidad, y no queremos que, por ejemplo, la capa de datos, al estar mezclada con la capa web en este ejemplo, si se nos cae,
o hubiera algún problema, pues se caiga todo y perdemos acceso a todo. Entonces hay que segmentarlo y ponerlo preferiblemente en sus respectivas capas. Lo otro de lo que tenemos que hablar son las zonas de disponibilidad. Dentro de las zonas de disponibilidad, pues tenemos grupos de servidores que comparten una serie de cosas que tienen unas ciertas características en particular. Por ejemplo, tienen su propia forma de refrigeración, su propia fuente de energía y su propia red dentro de la región de Azure. Entonces tienes su zona de disponibilidad, en zona 1, zona 2, zona 3, y eso te garantiza que cualquier fallo pues, pueda ser levantado inmediatamente por la zona que está disponible para cada server, para cada virtual machine o conjuntos de virtual machines, ¿verdad? Y tener lo que son data center outage, que son las zonas de disponibilidad que protegen las máquinas virtuales de las caídas en los centros de datos. Entonces, cuando por ejemplo hay una falla, uno puede elegir cuál es la zona donde va a ir la que va a responder entonces, la zona que respondería para tener disponibilidad. Podemos decir que una máquina virtual va a responder en la zona 1 y la máquina 2 va a responder en la zona 3. No necesariamente tiene que ser nombres secuenciales, pues, pero va a responder en esa zona y va a estar asociado a estas zonas de respuesta, de disponibilidad, para que tenga respuesta y disponibilidad siempre. ¿Ok? Ok. ¿Cuáles son los escenarios típicos? Bueno, solamente lo menciono rápidamente aquí. Utilizamos máquinas virtuales en Azure, porque tiene un costo, como les digo. Y pues para servicios de enlace de instalaciones, Jumpbox, computación de alto rendimiento, trabajo por lotes, clustering o conglomerados de soluciones, o, escenarios de ascenso y descenso, up and down, pues, o para cualquier otro servicio que no esté disponible, pues, porque si está disponible en Azure. No está disponible de otra manera, pero si en Azure, por ejemplo, se recomienda utilizar plataformas as a service cuando sea posible. Deja de hablar tanto. Y ahí me puteó el negrito, pues estamos claros. Que de acá chimba. Bueno, ¿qué vamos a ver? Bueno, vamos a crear una máquina virtual en Azure, ¿ok? No vamos, les aclaro por si acaso alguien está perdido todavía y piensa que la vamos a crear con VMware o algo por el estilo. No, es en Azure. Entonces, para lo cual ustedes tienen que tener una cuenta ya en Azure. Esto lo voy a venir diciendo de hace rato, que crearán una cuenta en Azure. Hay un periodo de prueba que es gratis, totalmente gratis. Y pues tienen que buscar cómo hacer eso. Aquí asumo de que ya está creado y yo voy a empezar a crearlo utilizando mi portal. Vamos a dar un vistazo general por los recursos que Azure pone a nuestra disposición en términos de crear máquinas virtuales. No vamos a recorrer, por supuesto, todo lo que es cada una de las cosas de Azure porque es gigantesco y no es el objetivo de este video. Vamos a hacer una conexión, vamos a conectarnos a la máquina virtual mediante una conexión vía RDP. Vamos a crear una máquina virtual también utilizando Azure CLI, pues CLI, una conexión mediante SSH, una configuración usando extensiones, utilizando también Network Security Groups o NSG y administración de discos. ¿Okay? Entonces eso lo vamos a dar ahorita. Bien, aquí estamos ya en el portal de Azure. Está mi cuenta y todo lo demás. Me voy al portal. Y pues precisamente podríamos verlo de alguna manera, de varias maneras. Podemos usar los virtual machines, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí, o podemos ver la serie de recursos que mantiene Azure, o todos los recursos. Igual pues me voy a máquina virtual, agarro máquina virtual. Y aquí vamos a crear una máquina virtual en particular. Vamos a crear dentro de Virtual Machine add. Ok. Aquí voy a crear un nuevo dentro de la suscripción. Le voy a poner, qué sé yo, a ver, bien, demo. Ok, new. Bien, demo.
Esta es la forma que estoy utilizando, o sea, la suscripción que tengo yo aquí. ¿Ok? Tenía una que no existe, que se llama Medical Records, ahora se llama PSUGO, que PSUGO significa que vas a pagar de acuerdo a lo que consumas. El ejemplo que le ponía lo del pago de la luz, ¿ok? Ahora, esto que está aquí, Resource Group, bueno, aquí ni más ni menos lo dice, pues un Resource Group es una colección de recursos que comparten el mismo ciclo de vida, permisos y políticas. ¿Ok? ¿Dónde está todo el bla bla que le estaba explicando anteriormente? Ya lo vamos a ver. A esta máquina virtual, pues la vamos a poner, qué sé yo, VM1. La región, pues si tratamos de escoger la más cerca para nosotros. En el caso de Nicaragua, pues la zona que más nos conviene es US Central. ¿Ok? O sea, no te va a ir a Australia, se acaba ahí, te va a US Central, Chichacata. Mira lo que tenemos aquí, Availability Options. Ok, Azure nos ofrece un rango de opciones para administrar la disponibilidad de la aplicación. Okay. ¿Qué cosa era eso? ¿Qué jodido es eso? Ok, vemos aquí. Aquí está, la zona de disponibilidad y también lo que mencionábamos en la presentación, pues el set de disponibilidad, el conjunto de disponibilidad. ¿Ok? Quiere decir la zona de disponibilidad, pues vos vas a escoger qué zona de disponibilidad vas a tomar. Yo les he mostrado tres, se acuerdan en la diapositiva. O también se poner el conjunto de disponibilidad, pues empezás a crear vos cualquier cantidad de cosas ahí. Nosotros no vamos a utilizar ninguna, pero solo yo quería que vieran los conceptos. ¿Ok? Ahora, ¿qué imagen vamos a utilizar aquí? Dice, utilice una base de sistema operativo para su máquina virtual. Y entonces no podríamos escoger aquí cualquier cosa. Dentro de las imágenes disponibles tenemos Ubuntu, Red Hat, SUSE, qué sé yo, un montón de cosas. Nosotros podemos agarrar desde 2012, incluso una versión de Windows 10 Pro, con su última versión, o el último update pues, de esa versión. Nosotros en este ejemplo vamos a tomar Windows Server 2019 Data Center. ¿Ok? Y aquí podemos cambiar el tamaño. Esto es muy importante. Muy importante, de hecho. ¿Por qué? Porque imagínense usted en este caso cuesta $91, $92 al mes. ¿Ok? Bien, esto de Spot Instant, ¿qué cosa es? Bueno, vos podés venir y tener la opción de pagar un precio reducido para cuando querés utilizar la máquina virtual para cosas muy pequeñas y muy rápidas, de hecho. Entonces, cuando le pones Spot Instant, decir que sí. Entonces, ya es una cuestión de pago, una cuestión de decidir qué tanto vas a pagar y todo lo demás. Nosotros vamos a decir que no a esto. ¿Okay? Ahora, es importante saber el tamaño. ¿Ok? Hay que tener cuidado ahí. Porque estos tipos vienen y te la dejan ir con todo el pelo. Mira cómo funciona esto. Empieza a crecer aquí. Desde 798, pues, está hablando de cierta máquina virtual con ciertas características, tanto de RAM, tanto disco duro, etcétera. Y esto puede ponerse hermoso. Vamos a ver. Y te puede llegar a costar hasta $367 el mes, pero eso es una caballada de máquina. Como esto es una cuestión meramente de ejemplo, pues vamos a grabar algo sencillo, vamos a grabar, qué sé yo, una de uso general. Vamos a ver qué tal nos va con esta. Ok. Esta versión que estoy tomando yo no es la de prueba, esta es pagada ya, entonces tengo que tener cuidado, si no, pues me muero yo solo y mala onda. Seleccionamos esa. Y ahí está. Ok. Vamos a poner el username, en este caso lo vamos a poner aquí. Él está haciendo todos los checks. Ahora que ya hizo los checks, pues tenemos que decir aquí algo bastante importante. El Public Inbound Ports
si nosotros le decimos que no, que ninguno de estos, esto nos toca configurarlo después. Esta es la forma que se hace en producción ya. ¿Ok? Que tenemos que decirle cómo configurar, de qué puerto va a entrar, qué inbound va a permitir, cuál es el outbound, etcétera, etcétera. Pues es en la página de networking. Nosotros, como vamos a utilizar eso, vamos a agarrarlo de un puerto seleccionado, que es el puerto 3389 que usa RDP. Entonces, como es RDP que vamos a usar, es mediante eso lo que vamos a conectar. Pero estos, mis muchachitos lindos, se recomienda solamente en fases de testeo. O sea, eso en producción no se hace. Se hace cuando utilizando esta opción. ¿Ok? De hecho, él nos avisa aquí. Esto solamente está recomendado para testing, nada más. No se pongan loquitos ahí. Ok, sigamos con este asunto. Bien, esto es en el caso que vos tengáis alguna licencia, pues la utilizáis. Vamos a configurar los discos. Ajá. Él por defecto nos pone el Premium SSD. Que ese es un disco duro bastante rápido. Balazo en realidad. O puede ser un disco duro estándar o un estándar SSD. Pero un Premium SSD es un disco que sería bastante rápido en realidad. ¿Ok? Si va a tener algún tipo de encriptamiento, pues podemos decir que sí o que no, etcétera, etcétera. Por default él tiene un encryption at rest with a platform managed key, o que la manejes vos. ¿Ves? Vamos a decirle que lo haga así como por defecto. Aquí también puedes crear, si quisieras, más discos. ¿Okay? Aquí le puedes agregar y configurar discos adicionales a la máquina virtual, o adjuntarle algún disco existente. Lo que les decía en la diapositiva, esta máquina virtual viene con un temporary disk. Todas vienen con temporary disk, que es el que les decía que utilicemos para caché, y que eso no se va a meter a producción, o sea, no se va a meter a almacenar datos, sino que él lo va a manejar para ese tipo de cosas como temporal. ¿Ok? Le vamos a decir que create un nuevo disco. Aquí nos va a decir de cuál va a ser, qué sé yo, las capacidades, pero no vamos a crear eso. ¿Okay? Bien, nos vamos ahora a la parte de networking. Ajá, ahora que estamos aquí, pues él tiene un virtual network, ya tenemos aquí un entorno pues, de red virtual creado. Este es un, traduciéndolo, pues un virtual network está lógicamente apartado, ¿no?, de cada una de las otras, entre ellas, pues en Azure, y puede configurar su IP, su rango de direcciones IP, subnets, tablas de ruteo, gateways, configuraciones de seguridad, como si fuera una red física en realidad. Eso es lo que se refiere cuando dice red tradicional. ¿Okay? Ahora, él tiene un subnet ahí con 10.000/24. Uno podría crear su propio subnet ahí. Ya él también asigna un número IP público, si acaso nos quisiéramos comunicar, ¿verdad?, con una máquina virtual afuera de la red virtual. Claro que sí. Básicamente dejamos esto igual, así: Network Security Group, Public Inbound Ports. Como estamos utilizando el RDP, pues entonces no hay más que tocar aquí. Y seguimos. ¿Okay? El load balancing, también mencionaba eso en la diapositiva, sobre el manejo de cargas. Tendríamos que tener ahí un pool, pues un conjunto de máquinas virtuales que manejara eso, pues, pero no lo tenemos. Entonces, recordemos que esto es solamente una introducción, ¿okay? No es un full. Lo que queremos es empezar a conocer los conceptos de la virtualización, lo que hay detrás de ello, implementarlo y pues ponerlo ya a funcionar. En el siguiente tab tenemos aquí, no tab, sino la opción de administración. Aquí básicamente es donde administramos la seguridad, monitoreo, cómo se va a manejar la máquina en sí. Okay, pues no vamos a tocar nada más. Enable Basic Plan for Free. Yes, claro que sí, todo lo que sea gratis es bonito. Diagnostic Storage Account también lo vimos en la diapositiva. Él tiene podemos crear otro nuevo también. Identity, System Assigned Management Identity,
Vámonos off. Auto shutdown. Hombre, eso sería bueno tenerlo, fíjate. Vos decirle, ok, que él solo se apague a las 7 p.m. Y él te dice, pero este UTC, hay que tener cuidado en eso, ok. Nosotros, ¿qué UTC tenemos nosotros? Pues más 6, ¿verdad? Entonces, o le decís exactamente aquí, hombre, no, poneme los ojos aquí a tal lado, vamos a ver qué dice esto. A ver, menos 6 creo que tenemos nosotros. UTC a tal hora, a esa hora le pones, qué sé yo, ok. ¿Qué más tenemos aquí? Que dispongamos de backup. Si le decimos que sí, bueno, nos va a empezar a preguntar cómo querés tu backup, querés uno nuevo, usa un existente, cómo se va a llamar. Todo esto es billete. Entre más le pongas al platito y más sabroso tenga la salsa, más vas a pagar, papá. Entonces ahorita le vamos a decir que no. ¿Ok? Pero tenés la opción de hacerlo. Pues, o sea, esto es importante. El backup que se hace aquí, déjenme decirle, mi muchachito, que es el backup de la máquina virtual en sí, no es el backup de lo que está dentro, sino que es el backup, el archivo de máquina virtual. ¿Estamos claros? Bien, aquí habilita solamente los auto shutdown, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos, next. Esto lo dejamos exactamente tal cual está. Next create. Va a pasar su ratito creando. Nos va a decir ahí cuánto cuesta el uso por hora. Entonces cuesta 0.01, o sea, un centavo básicamente pues, por hora. Pasó las validaciones, no tenemos ningún problema. Siempre nos vuelvo a decir, papá, mira, tener el RDP, sí, ya sé, jodido, cada 3 páginas me lo decís, ya me empapa, me volver loco. Bueno, y básicamente nos hace un resumen, pues, ¿verdad? Aquí en el usuario, todo lo que hicimos. ¿Ok? Y procedemos a crear. Bien, como se está creando, dice Your deployment is underway. Entonces vemos que empieza a pasar una serie de cosas aquí. ¿Ves? Empieza a decir las redes, etcétera, etcétera. Todas las opciones que fuimos poniendo, él las empieza a agregar aquí. ¿Estamos claros? Bien, ahorita cambió nuevamente. Operation details, si quisiéramos tener más información. Y cuando él termine, pues nos va a avisar ya exactamente cuándo fue creado, cuándo el recurso ya está disponible. Listo. Listo, mi muchachito. Your deployment is complete. Eso quiere decir que ya está. Se la comió. Ya está. Vamos al resource. Vamos a ver qué es lo que hizo. Ok, aquí tenemos cómo se llama el resource, máquina virtual, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que le habíamos dicho, qué tipo de sistema operativo tiene. El tamaño estándar, etcétera, etcétera, etcétera. Todas las cosas que pusimos. Aquí nos empieza a decir un dashboard cómo va funcionando, su consumo, monitoreo, etcétera, etcétera, etcétera. Este es un dashboard que tendrá que ver cada quien pues, en su momento. Cuánto estamos consumiendo de CPU, cuánto estamos usando de red. Igualito que cuando tenemos el Task Manager. El disco, cómo está consumiendo, etcétera, 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 etcétera. Ok. Vamos a ver qué pasó, qué es lo que se creó cuando en el Resource Group. Aquí está. Todas estas cosas fueron creadas ahorita. ¿Okay? Un storage account, un virtual network, el disco duro, el network interface, ¿okay? Eso, con el network security group en SG, lo que le decía. Que vamos a ver un poquito más detalle. Y pues lo que nos interesa básicamente pues la máquina virtual en sí. ¿Okay? También se le asignó un IP público porque estamos pagando de hecho. Y pues ahora tendremos que correrla. Bien, ahora qué pasa que en el menú de la izquierda, bueno, empezamos a ver todas las configuraciones posibles para esta máquina.
Podemos ver el networking que tiene, podríamos agregarle más tarjetas de red, podríamos agregarle configuraciones en sí de ella. Okay. La conexión, podemos agregarle más discos si queremos. Es decir, aquí esto ya se vuelve completamente manejable y escalable. A propósito de escalabilidad, que le mencionaba al inicio de esta diapositiva, pues vemos en la escalabilidad de que aquí ya empieza, como les decía, nos sale la famosísima tabla de los precios y todo el asunto y los costos que tendría. ¿Okay? Que le decimos nosotros, okay, hacemos un reajuste del tamaño. Bacata, seleccionas uno y le da un resize, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Okay? Dentro de seguridad igual, o sea, que puedes tener una serie de cosas, que el NSG, aquí me está ofreciendo que pruebe algo por 30 días. Hay que tener cuidado con esas pruebas porque puede salir molido uno, etcétera. Ok. Y así pues una serie de cosas. Aquí tenemos disaster recovery, eso es muy importante en términos de producción, ¿verdad? Eso hay que verlo. El jump box, decía. Y, en fin, pues, como les digo, no queremos recorrer todo y quita las opciones que tiene este asunto porque se vuelve realmente inmanejable. ¿Okay? Vamos a cerrar aquí. Ahora, ¿cómo la corremos? Pues eso es lo que vamos a hacer. El botón que nos interesa en este punto es conectar. ¿Okay? Con el RDP. Y nos va a salir una opción para descargar. Ahí está, el download, el RDP files. ¿Okay? Ahí está el número IP que teníamos. Si le damos download. Perdón. Ya está ahí. Vamos a guardarlo. Save as. Vamos a ponerlo en el desktop. Ok, ahora que lo pusimos en el desktop, le decimos que lo cree, que lo conecte. Bueno, aquí hay que tener cuidado en algo. Las credenciales para estar conectadas en este IP. Aquí este es el usuario administrador que yo puse en algún momento cuando estamos creando la máquina virtual. Okay, probablemente ustedes les salgan aquí, tal vez si están en su cuenta de usuario normal, que sé yo, en su fulanito @hotmail o @live.com o @outlook, lo que sea, probablemente lo intenten conectar ahí y le va a dar error. Entonces tienen que utilizar el Microsoft Account Pleca, el admin que ustedes crearon. ¿Okay? Es una manera de hacerlo. La otra manera es utilizando una herramienta que se llama Remote Desktops. Y aquí lo que agarra después es crear una nueva, conectar una nueva. ¿Y para qué queríamos el IP público que teníamos ahí? Pues el IP que se le asignó, pues para poner este. Y vamos a ver qué pasa. Son varias maneras de hacerlo. Ahí está, ya nos lo pidió, entonces vamos a ver qué pasa. Chiñiño. Ok, se está pegando. Ahí está, mi muchachito lindo. Está creando algunas cositas y configurando algunas cosas porque es primera vez que estamos pegándole, entonces ahí está ya. Esto que están viendo aquí no es la máquina mía, sino que es la máquina virtualizada. Ok. De hecho esta. Do you want to load PC? Yes. Él está haciendo sus configuraciones todavía porque es primera vez que arranca, entonces está cargando toda la información, haciendo toda la configuración, perdón, para el user profile que estamos creando. ¿Ok? Pero ahí estamos, ya tenemos una máquina virtual corriendo en Windows Azure. Y está ahí. Y el performance, ustedes lo ven, vamos a ponerla aquí. Deme un segundo. Vamos a ponerla que sea full screen. Y cuando damos full screen aquí, ya este menú que sale por aquí, pues ya es el de Windows Server. ¿Okay?
Tenemos su PowerShell y todo lo demás, el Server Manager, etcétera. Es decir, el rendimiento que estamos viendo es como que si fuera una máquina local, local server, etcétera, etcétera, y está funcionando ahí. Tenemos en el local server, está ahí las características que nosotros hicimos, el workgroup, perdón, el VM1, que es la computadora que acabamos de crear, y pues todas las cosas que acabamos de configurar en el Virtual Machines. Aquí está un log, hay una serie de cosas que están pasando por ahí, habría que ver. Pero sí, pues la máquina ya está funcionando. El File and Storage Service, ahí está. Tenemos el IP que él nos creó por defecto. Los discos. Si creáramos más discos virtuales, pues nos van a aparecer aquí. El Storage Pool, del que estuvimos hablando en la diapositiva, etcétera. Pues entonces está funcionando. ¿Estamos claros? Ahora, ¿qué está pasando en la consola? Vamos a ver en la consola de Azure. Vamos a salir de esto para minimizarlo. Minimizamos este nene, nos vamos para acá. Vamos a ver qué dice en el Activity Log. Overview, también sale el dashboard. Aquí está. Ahí está funcionando ese muchacho ya. Que está caminando y empieza a marcar datos. ¿Ok? Entonces ahí está ya al 100. Está corriendo y lista. Ya está en producción, de hecho. Ya está ella al 100. Bien, ya tenemos la máquina virtual, está corriendo como la vimos, hasta ahí el nene corriendo tranquilo, feliz de la vida. ¿Qué pasaría si nosotros viniéramos y quisiéramos, vamos a ver las características de la máquina en sí, y agarráramos esto que está aquí, que lo copiamos, y quisiéramos navegar en él? Pues nada, nos va a dar un error. Él no va a poder navegar ahí. Entonces, ¿qué es lo que sería posible hacer aquí? Agarrar y crear una extensión, instalar una extensión, y nosotros le vamos a agregar como un script. ¿Ok? Custom Script Extensions. ¿Ok? Entonces nosotros aquí le vamos a agregar y vamos a decir crear, y vamos a cargar un archivo. Ese archivo, pues un scriptcito que lo vamos a crear ahorita. Lo vamos a crear. Vamos a abrir el Notepad. Notepad aquí, Notepad. Y lo vamos a poner a esto, pues ni más ni menos. Esto es case sensitive. Windows feature. Hay que le instale un web server para que esto responda. Para ver qué interesante. Lo vamos a hacer y no va a funcionar todavía. Ok, vamos a hacer add content path replica inetpub, o sea, inetpub es de IIS www root default, y le creamos una paginita ahí, HTML, pues en realidad pues HTML. Ahí, pues, ahora más tiempo lo escribí ese script. Lo vamos a guardar. Save as. Lo vamos a poner en el. A ver. Desktop. Lo vamos a poner que esto sea. Llame web.ps1. Ok. Cerramos aquí. Vamos a llamar a este nene. Desktop. Web. ¿Qué es eso? Aquí está. Open. Ok. Deployment in progress. Está haciendo su pegue ahí. Vamos a ver qué pasa. Bueno, ahí está volando merengue. El más hizo el upload. Está haciendo el deployment. Vamos a ver qué resuelve esto. Bueno, yo he pausado el video para efectos de estar evitando ahí
dilatarlo mucho, ya sale un mensaje que está haciendo transición, o sea, está avanzando esto. Vamos a ver qué fin tiene esto. El próximo paso que vamos a hacer es usar NSG, o sea, Network Security Group. ¿Para qué? Porque si le vamos a dar, o sea, él no va a poder resolver ahorita esto hasta que pongamos eh, y hasta que le demos permiso pues al Network Security Group de qué IP puede recibir y cuál IP no puede recibir. Entonces eso vamos a configurarlo también. Eso es la parte de NSG. Bien, esto está dilatando un huevo y la mitad del otro. Entonces vamos a hacer algo. Mientras esto se empieza a crear, vamos a crear otra máquina virtual usando CLI, o sea, Command Language Interface. Vamos a crear aquí usando Bash. Bash, estamos aquí. Vamos a decirle crear nombre. A ver, group create. Y le vamos a decir que le ponga esto. Source Group. Una que se llame Virtual Machine Demo. Sí. Esta le vamos a poner Linux. No vamos a poner Windows, lo vamos a poner así. Ok. Vamos a poner aquí. A ver, ¿verdad? Location. Ahí está creándolo, ya lo hizo. Este mensaje de exitoso. Hizo esa máquina ahí. Ahora tenemos que agregar algunas configuraciones. ¿Qué configuraciones son esas? Bueno, ya la vamos a ver aquí mismo. Tenemos que decirle, a ver, este insert está mal aquí. AC. Create. Y este le vamos a poner el name, que se llame MyLinux, porque es Linux lo que le vamos a poner. ¿Cuál resource? Pues el que acabamos de poner ahorita. Bien, demo CLI, que está aquí arriba. Este es el resource name. Okay, este que está aquí. Este admin username. Admin username. Lo vamos a poner, yo le voy a poner el mismo que está usando yo. Solo que vamos a poner a esto que sea vía Secure Shell. Generate. Y esta es la parte interesante. Vamos a usar Ubuntu. Okay. La localización, como le hemos puesto, location. Vamos a ver qué pasa. Me está generando un error esto. Vamos a ver qué pasa aquí. A ver, location North Europe. Vamos a ver. Vamos a ver. Está dando un error ahí. Parece que es la localización. La parte de Europa no me está agarrando. Entonces le puse Central US. Vamos a ver qué pasa. Está corriendo ahora, no está dando error.
Me decía que algo de mi suscripción, como estoy en esta parte de América, para Europa no podía correrlo. Vamos a ver qué pasa. Listo. Lo creó el maje. Está ahí. Ya tenemos el IP público, al que estaríamos viendo. Y ahí está creado. Entonces ahora tenemos una máquina virtual con Linux. Ok. Con Ubuntu. Vamos a ver dónde está ese recurso. Si nos vamos aquí, vamos a pegarnos directamente con SSH. Ahora, ¿qué usuario voy a utilizar aquí yo? MNG ADM Rodríguez AJ. Vamos a ver. MNG ADM Rodríguez AJ. Y le ponemos arroba el IP público que tenemos. Entonces 104.43.234.199. Ok. Enter. Va a preguntar que si queremos. Claro que sí queremos. Se está pegando. Ahí estamos. Estamos dentro de él ya, mis muchachitos lindos. Esto es ya Linux. Estamos dentro de My Linux. Ya es, no estamos directamente dentro de Azure, sino que estamos, no sé si lo ven aquí, sino que estamos con la cuenta MNG ADM Rodríguez J en My Linux. O sea, esto es la línea de comandos de Linux. Bueno, ese, pues, estamos ahí, no tiene nada, pero estamos dentro de él. Ok, vamos a hacer logout. Ya regresé a Azure, al shell que estoy en Azure como art@azure. Okay. Ahora que me salí de él, pues vamos a ver qué sucede aquí. Si pongo, qué sé yo, explica home. Ahí estoy en el home con el S. Estamos en mi usuario. .ssh pleca. Ahí estoy en él. Es un usuario conectado. Ahora seguimos. O sea, estoy entrando en él entonces ya. Ok, entonces vía SSH estamos pegando y estamos funcionando bien ahí. Vamos a ver algo aquí. Voy a cerrar esto y vamos a ver la lista de recursos. A ver, recursos. Todos los recursos. De este no sé. De este no, este sería. Ahí está la máquina. My Linux. Es una máquina virtual. Está ahí con el IP que nos pegamos y todo el asunto y pues está funcionando. Ok, entonces aquí tenemos ya creada una máquina virtual con Linux, creada con CLI. Tenemos también, a ver, una máquina virtual que la creamos con el asistente que el portal de Azure nos ofrece, que está corriendo de hecho aquí, esta que tenemos aquí. De hecho voy a salirme de ella, voy a apagarla. Y bueno, hemos venido funcionando y hemos venido haciendo el trabajo de crear la máquina virtual mediante el asistente con Windows, y también hemos creado una máquina virtual mediante CLI con líneas de comando, ¿verdad? Ahora bien, este brother sigue instalando ahí la extensión. No sé por qué está dilatando tanto, él lleva 43 minutos. Voy a cortar este video aquí. En la segunda parte vemos esta parte de la extensión y también cómo sería también para que él pueda accesar
a ese web server, que es lo que estamos instalando, es un web server, ¿ok? Para que corra el script que hemos ejecutado, que hemos instalado mediante el uso de extensión. Vamos a ver qué está pasando ahí. Si acaso hay un error, pues yo se los dejo saber, les digo en el próximo video que voy a hacer de esto. Ahora, ¿por qué estamos haciendo esto en la máquina virtual? Bueno, pues porque vamos a meter SQL Server y tenemos que entender bien qué cosa, o sea, cuál podría ser la diferencia entre una máquina virtual corriendo SQL Server con todas estas cosas que hemos visto o correr SQL Azure. O sea, ¿qué nos convendría más ahí? ¿Cómo sería la cosa? O sea, ¿qué escogería uno? Una máquina virtual con un sistema operativo de servidor corriendo SQL Server, que es el que utilizamos on-premise, pero en una máquina virtualizada, o como repito, hacer uso ya de un Database as a Service utilizando SQL Azure. Eso lo vamos a ver en el próximo video. Por hoy me jalo, me estoy palmando de hambre, unos vidrios.